Hola, ¿qué tal? Vamos a tratar de hacer algunas aplicaciones de lo que explorábamos la vez pasada sobre las integrales en variedades, utilizando el formalismo de formas diferenciales, aprovechando los ejemplos que ya hicimos con el electromagnetismo. Lo que vamos a hacer es tratar de describir la acción de las partículas y los campos y su interacción con los campos electromagnéticos utilizando este formalismo. Entonces recordemos que habíamos encontrado una acción donde teníamos la acción de la partícula libre, la interacción con los campos y el término de cinético de los campos electromagnéticos. Para la parte de la partícula libre tenemos simplemente la partícula relativista, que lo podemos escribir así. Y entonces identificamos que ahí estábamos ya utilizando herramientas que discutíamos la vez pasada, donde integrábamos sobre la línea de mundo de la partícula. Entonces aquí lo que tenemos es una cadena y se puede entender entonces esta integral precisamente como la integral de una forma sobre una cadena, una línea. Lo mismo sucedería si yo estoy viendo la interacción entre las cargas y los campos utilizando una expresión que en algún momento habíamos visto, donde se veía que la interacción aparecía como una integral de línea del campo vectorial, el potencial vectorial. Cuatrodimensional. Recordemos que estamos hablando aquí del espacio de Minkowski en particular y lo podríamos extender al espacio curvo en general. Entonces nuevamente aquí tendríamos esta integral sobre una cadena y tengo aquí la forma que habíamos escrito para el potencial, el cuadrivector potencial. Ahora, habíamos encontrado que había una expresión un poco más fundamental para este término de interacción y era donde aparecía la densidad de corriente. Entonces teníamos que esa interacción se podía escribir de esta manera, donde aquí yo he aprovechado lo que habíamos aprendido sobre la necesidad de introducir factores del determinante de tal manera que tuviéramos una relación completamente covariante. Entonces, esto en algún momento lo habíamos escrito. Ahora lo trataré de escribir en términos de formas. ¿Qué pasa acá? Aquí tengo una cadena, aquí tendríamos la 4 cadena, entonces tendríamos un espacio cuatridimensional, sería nuestra variedad, que en principio sería una variedad curva. Y quiero escribirlo en términos de formas, pero habíamos dicho que si yo estoy integrando sobre la 4 cadena, entonces aquí lo que necesito es tener una 4 forma. Y veo entonces qué problema tengo. Nosotros habíamos asociado una forma para la densidad de corriente y otra forma para el potencial vectorial. De tal manera que si yo intento formar una 4 forma utilizando productos exteriores triviales, voy a encontrar que simplemente voy a tener una 2 forma y me faltan órdenes ahí, rangos para completar la 4 forma. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Como nosotros lo hemos hecho, entonces tenemos que elaborar un poco. Resulta que en varios textos, en muchas partes, prácticamente lo que hemos hecho con la densidad de corriente no es lo usual y se define en cambio una 4 forma que sería la densidad de corriente, perdón, una 3 forma que va a formar la densidad de corriente y esa 3 forma que utilizan allí es simplemente el Hodge dual de la densidad de corriente que yo estoy trabajando. Entonces con esta que estoy definiendo aquí, que es una 3 forma, yo podría formar, utilizando el producto exterior con la 1 forma del potencial vectorial, una 4 forma. Entonces vamos a utilizar este J moño que va a ser una 3 forma y para hacer esa 4 forma que necesitamos. Pero entonces ya sabemos cómo vamos a hacerlo, pero quiero hacerlo un poco más explícito. Aquí lo que estoy utilizando es la definición de las componentes del dual de Hodge que establecíamos hace poco para encontrar las componentes de la 3 forma que hacen el J moño. Entonces habíamos dicho necesitábamos aquí un epsilon con el 1 sobre factorial del rango de la forma que aparece aquí
en este caso es 1, entonces no van a aparecer factoriales. Entonces, este 1, 2, 3 ya están fijos, y cuando yo fijo 1, 2, 3, aquí solamente puede aparecer el 0 porque epsilon, recordemos que es completamente antisimétrico. De tal manera que aquí donde aparecería una suma sobre un índice, va a quedar fijo 0. Ahora, ¿qué hago aquí? Para saber cuánto vale este señor, tengo que simplemente bajarlo con la métrica, pero en nuestras convenciones la métrica tiene índice signo positivo en la componente 0, 0, de tal manera que me queda que este señor es igual a epsilon 0, 1, 2, 3, con todos con índices abajo, y eso lo hemos tomado como 1. O sea que este es J00. Procedemos lo mismo con los siguientes, los otros. Lo mismo, entonces fijo estas componentes. Una vez fijo 0, 2, 3, la única que puede aparecer arriba es 1. Cuando bajo el 1, ahora tengo que utilizar la componente de la métrica que es espacial, que trae un menos extra. Entonces, trae un menos. Entonces, cuando yo lo baje y quede aquí el 1 abajo, entonces voy a tener un menos. Y ahora, cuando yo intercambie el 1 con el 0, va a aparecer otro menos. De tal manera que ese menos se cancela. Y tengo un más al final. Nuevamente con lo mismo aquí. Aquí a este le tengo que bajar, va a haber un menos. Y ahora este 2, cuando salte 2 veces sobre el 0 y sobre el 1, va a introducir 2 veces el menos, de tal manera que es un más. Y va a quedar solamente el menos de haber bajado el 2 acá. Entonces me queda un 2J. La componente 2 de J2, de J. Bueno, lo mismo para este, donde entonces ahora tendría que dar 3 saltos, de tal manera que van a haber 2 menos por ahí que me da un positivo al final. Así que ya he encontrado las componentes de J tilde. Y lo escribo aquí explícitamente. Entonces la componente 0, 1, 2, 3 es J0. La componente 2, 3, 0 es J1, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos encontrando. Y de aquí, entonces, la idea es construir una 4 forma. Entonces, utilizo esta 3 forma con la 1 forma de acá y hago el producto exterior que me va a dar una 4 forma que puedo integrar sobre esta 4 cadena o sobre la variedad 4 dimensional que yo quiero. Aquí lo voy a hacer explícitamente. Entonces, tengo mi 3 forma y la 1 forma explícitamente, que lo que va a suceder, esta solamente va a poder hablar con esta primera, porque es en el único lugar donde no aparece X0. Si se dan cuenta, aquí aparece y aquí aparece. O sea que el producto exterior de este elemento con cualquiera de estos tres me va a dar 0 porque se va a repetir X0. Y eso es lo que tengo acá. Aparece el X0 que estaba acá. Lo mismo sucede con este término, que solamente va a poder hablar con este término va a poder hablar con este, y este último solamente puede hablar con este, que es lo que he escrito aquí. Ahora ya tengo en todos lados la combinación de X0, de X1, de X2 y de X3, pero entonces los puedo rearreglar para que queden todos iguales. Aquí lo voy a dejar así, normal, ya está en orden. En este, por ejemplo, lo que tengo que hacer es pasar este X3 acá, un salto, 2 y 3 saltos, me va a introducir un menos porque son saltos impares. De tal manera que este término, que inicialmente era negativo, ahora va a aparecer positivo. Veamos otro término que estoy viendo que me está faltando un término. Estoy repitiendo 2 veces J0. Si se dan cuenta, aquí estoy equivocado. Este es J0, J0, A0, este es J1, A1. Entonces tenía ese error ahí. Veamos qué sucede con este otro término. Entonces, lo que tengo que hacer es pasar este X0 hasta acá. Entonces tiene que dar 1, 2 y 3 saltos que me van a introducir un menos. En los otros dos casos, los saltos que tengo que implicar resulta que van a ser pares y entonces no hay ningún cambio de signo y al final obtengo esto.
aquí me faltó también una. Entonces, esto que tengo aquí es precisamente el producto interior de Minkowski para J y A, ¿de acuerdo? Pero con un signo menos, según nuestras convenciones. Así que eso que acabé de obtener se puede escribir de esta manera con la forma de volumen que habíamos definido. ¿Cierto? Entonces aquí, por el momento, para, digamos, la ilustración, me estoy olvidando de que el espacio es que pueden haber términos con el determinante de la métrica y simplemente estoy dejando este como la forma de volumen. Entonces estoy encontrando que efectivamente este producto exterior reproduce lo que yo quería acá con un signo menos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Para introducir ese signo menos, lo que tengo que hacer es invertir el orden de estos dos. Porque este tendría que pasar por las tres formas que conforman la base de J moño, y eso va a introducir un menos. Entonces yo puedo escribir la acción de interacción como la integral sobre una 4 cadena, en este caso pues sería el espacio de Minkowski mismo, la misma variedad, el producto exterior entre la 1 forma del potencial vectorial y la 3 forma asociada dual a la corriente. Y con esto entonces tenemos estas dos partes. Vamos a la parte de los campos. Para la parte exclusiva de los campos habíamos encontrado en algún momento que podíamos tener dos términos, uno donde contenía la parte cinética propia de los campos y otro término que discutíamos que podía en variados casos simplemente ignorarse. Ahora, tenemos que reproducir esos dos términos y vamos a trabajar precisamente con los dos candidatos que seguramente van a contener la información del tensor F, que son la 2 forma F y su dual de Hodge, F estrella. Recordemos que estamos en 4 dimensiones, de tal manera que aquí estamos hablando de 2 formas y el dual de una 2 forma en 4 dimensiones es una 2 forma también. De tal manera que con esas 2 formas podemos generar 4 formas o top formas, porque estoy hablando aquí de 4 dimensiones. Por ejemplo, con el producto exterior entre estas dos o el producto exterior de F con el estrella de F. Otras formas que uno podría imaginarse resulta que son linealmente dependientes con estas. Por ejemplo, estrella es cuña F es simplemente invertir, o estrella cuña estrella F tengo que es igual a esto. No lo puede demostrar utilizando propiedades del dual de Hodge. O sea que tengo solamente estos candidatos. Ahora, para calcular y ver que estas combinaciones de top formas me van a efectivamente reproducir eso, entonces recordemos qué componentes tenía cada uno de ellos. Entonces habíamos escrito AF de esta manera, de tal manera que teníamos estas componentes donde las partes espaciales, puramente espaciales, contenían el campo magnético y las partes que combinaban espaciales con temporales tenían el campo eléctrico. Para F estrella tengo lo mismo pero invertido, entonces E estaban las partes puramente espaciales, mientras que B estaban las espaciales combinadas con el tiempo, sino que vemos la inversión aquí. Aquí viene espacial-tiempo, aquí es tiempo-espacial. Entonces, por ejemplo, utilizando esto, si hago F cuña F estrella, o sea, este con este, uno puede mostrar, lo voy a dejar, digamos, como ejercicio, mostrar que la combinación de eso me da precisamente la diferencia de los módulos al cuadrado del campo eléctrico del campo magnético. Ahora pensados como los tengo aquí, como vectores tridimensionales. O sea que lo que tengo aquí efectivamente me está reproduciendo esta parte. Porque esto que tengo aquí es la densidad lagrangiana de los campos electromagnéticos, su parte cinética, que viene descrita por esta combinación de F y F. Y aquí tengo la forma de volumen.
Recordemos, estoy trabajando en Minkowski, entonces omitimos la parte del determinante de la métrica. Entonces vemos cómo puedo escribir esta parte en términos de f y f estrella. En la otra combinación voy a dedicarle un poco más de tiempo. Vamos a hacerlo un poco más en detalle para ver un detalle. Entonces lo que voy a hacer es hacer f cuña f. Y vemos entonces que si yo quiero combinar este con el mismo, entonces tengo que tomar por ejemplo, este término, y el que tiene 2, 3, solamente se va a poder combinar con este que tiene 1, 0, que son las que le faltan. Aquí no pueden aparecer en esta combinación otro x2 ni otro x3. Entonces tiene que aparecer x1, x0. O sea, va a venir este apareamiento que efectivamente aquí lo encontramos. Si quiero aparear aquí ya hay un x3 y un x1, solamente va a poder aparearse con algo que tenga un x2 y un x0 que no aparecen acá. Y ese término lo tenemos acá. Y para entonces, aquí falta el x0 y el x3. Y entonces aquí lo tengo, que es lo que voy a tener, precisamente un x0 y un x3 acá. De esa manera, entonces, tengo los 3 términos posibles. Aquí hay un medio porque pueden aparecer los términos invertidos, pero entonces simplemente van a aparecer 2 veces. ¿Listo? Ahora aquí vemos la forma diferencial, tengo que arreglarla todavía, ordenarla para que todos simplemente queden cobijados por la misma forma del volumen, que es esta. Hagámoslo con esta, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que pasar a al principio. Entonces, él tiene que dar 1, 2, 3 saltos, me aparece un menos. Y entonces, después tiene que dar 2 saltos allá, no va a entregar ningún signo extra. De tal modo que al final va a entregar un menos, que es este menos que va a aparecer aquí. Porque a todos los va a cobijar un menos, y lo que vemos aquí es el producto punto entre el campo eléctrico y el campo magnético, nuevamente pensados como vectores de 3 dimensionales. Y la forma de volumen. Ahora, este término en algún momento habíamos identificado que era lo que describía este otro. O sea, vemos que efectivamente f cuña f reproduce este término de la densidad lagrangiana. Ahora, existe una forma elegante de escribirlo y que nos permite entender por qué ese término es irrelevante. Consideremos la derivada exterior de esto que estoy escribiendo aquí, de esta 3 forma, ¿cierto? Esta es una 2 forma, esta es una forma. Ahora, la derivada exterior satisface las reglas de Leibniz. Entonces viene esta, golpea aquí, y después viene aquí y golpea la segunda. Aquí tengo un error, entonces cuando la salta, aquí debe aparecer un menos. ¿Qué sucede con el término D cruz de A? Es simplemente F cruz F. ¿De acuerdo? O sea que vemos que contiene a la parte, al término que yo quiero reescribir. Aquí está. Y tiene un término extra. Pero ¿qué sucede con ese término extra? Que tiene una derivada exterior al cuadrado. O sea que esto es simplemente 0. ¿Qué estamos encontrando? Entonces que f cuña f es de hecho una derivada total. O sea, es una forma exacta. Utilizando eso, en el teorema de Stokes me dice que entonces esto lo puedo escribir como esto que está acá, y el teorema de Stokes me dice que esa integral sobre la variedad la puedo ver sobre mi m, la puedo ver como la integral no de este total, sino de la forma que está adentro, ahora sobre la superficie. Entonces estamos viendo 2 cosas. Que este término es una derivada total y que por el teorema de Stokes, entonces ese término en el lagrangiano de Maxwell, ahora que lo estamos viendo, es algo de superficie que usualmente uno simplemente lo desprecia.
¿cierto? Ahora, resumiendo lo que hemos hecho hasta ahorita, tengo la parte de la partícula libre, tengo la parte de interacción y tengo la parte pura de campos electromagnéticos. Aquí tengo el término cinético, expresado como lo habíamos encontrado acá, y aquí ahí tengo el término topológico que llaman esto para lo que se conoce como teorías de calibre abelianas. Con teorías un poco más complicadas hay que corregir algunas cosas, pero vemos cómo se puede escribir utilizando todo el formalismo que hemos implicado en formas diferenciales. De hecho, podríamos también sacar las ecuaciones de movimiento. Entonces, ¿cómo hacemos con Euler-Lagrange? Tenemos una parte que es derivar con respecto a A, derivamos con respecto a A, esta parte me va a entregar lo que resta. Menos la derivada de, ahora, de dA. ¿Dónde está dA? Está en estos dos términos y por eso se me va un medio. ¿Y qué es lo que va a restar? Va a restar un F, pero a ese término lo tengo que derivar, ¿cierto? La derivada con respecto a dA y la derivo nuevamente, ahora con la derivada exterior, aquí estoy trabajando en formas. Y eso lo igual a 0. Pero esta ecuación está reescrita ya y si se dan cuenta es exactamente la misma que habíamos escrito antes. Porque si yo le pongo aquí una estrella, voy a tener una estrella a este lado, ¿cierto? Si hago el dual de esa ecuación, a este lado voy a tener la ecuación, exactamente el término que habíamos descrito antes, y allá voy a tener la estrella de J moño. Pero la estrella de J moño es el mismo J, porque el dual del dual es la misma forma con la que arrancamos. Así que reproducimos las ecuaciones que alguna vez habíamos encontrado, simplemente partiendo de las ecuaciones de Maxwell. Ahora, intentando reproducir el lagrangiano de Maxwell. Y con esto entonces cerramos un ciclo que nos permitía entender un poco cómo trabajar ahora con vectores, con el espacio cotangente, con tensores y finalmente con las formas, que son una herramienta bien poderosa en espacios curvos. Y desde la próxima vez entonces nos dedicaremos ahora sí a encontrar la grandiosa curvatura que al final nos llevará a las ecuaciones de Einstein. Así que no se lo pierdan. Gracias. Chao.